pues, recordarles que hay varias preguntas que se han realizado en relación con los derechos humanos y el COVID, pero que el día de mañana hay una jornada específica que dedicaremos para ello. Entonces, que no se preocupen, que si hoy de pronto no se absuelven todas las dudas que tengan en relación con los derechos humanos en tiempos de COVID, la jornada de mañana, digamos específicamente, tiende a eso. Entonces, vamos a presentar ahora al siguiente ponente. Vean. Bueno, invitamos ahora entonces al doctor Cristian Francisco Pulido Acuña. Él es abogado, especialista en gobernabilidad, derechos humanos y construcción de paz, magíster en Derecho Administrativo con énfasis en descentralización y ordenamiento territorial, con más de 10 años de experiencia en el sector público, en roles de dirección y coordinación para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la promoción y defensa de los derechos humanos. El profesor Pulido nos acompaña con su presentación Garantías de no repetición para la prevención y protección del derecho a la vida, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado. Antes de darle el uso de la palabra al profesor, me parece súper pertinente esta intervención, precisamente, profesor Cristian, porque en el auditorio se han formulado varias preguntas en relación con, digamos, esa preocupación que hay constante de los defensores de derechos humanos, específicamente de líderes sociales, y su presentación pues viene muy bien al lugar en este momento porque quizá pueda resolver algunas de las dudas que los participantes han formulado o en su defecto generar muchísimas más inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, el auditorio es suyo y bienvenido. Profe, ya. Gracias. Me falta aún por habilitar todavía el video. Ya tengo audio. No sé si, y les agradecería si me confirman si me escuchan bien. Sí, lo estamos escuchando bien. Ya creo que profe puede compartir, habilitar video, todo. Ok. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me sumo a los saludos iniciales que hicieron precisamente la decana Jennifer Estela Marín, a quien saludo especialmente. Saludar también a la doctora Mayra García, quien nos ha acompañado en la construcción, digamos, metodológica de todo lo que ha sido este evento. Y por supuesto a Karen, que, digamos, esta es otra de sus iniciativas en la cual ella plantea una pregunta y es cómo podemos hacer nosotros activismo desde las universidades para trabajar en la garantía y promoción y defensa de los derechos humanos. Y esto es precisamente una de esas acciones que se viene haciendo en la academia. Destacar esta actividad que se está haciendo, felicitar a la Universidad de Santiago de Cali, saludar a los estudiantes de posgrado y de pregrado de la universidad, saludar también a estudiantes que nos acompañan desde Bogotá, desde la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, algunos líderes y lideresas que nos acompañan también del programa de profesionalización en la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, personas que nos acompañan de la especialización en Derechos Humanos, Gobernabilidad y Construcción de Paz de la Universidad de Castilla-La Mancha, todos los compañeros egresados del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que nos acompañan el día de hoy y en general a los 190 participantes que a esta hora nos siguen acompañando precisamente para dedicar tiempo a estas discusiones tan importantes en torno a los derechos humanos en este escenario en el que confluyen dos elementos que mencionó la decana en su instalación y que son particularmente, por un lado, un escenario muy complejo donde estamos afrontando esta situación derivada del COVID, y por otro lado un escenario de conflicto que se mantiene aún en muchos países de América Latina y que en Colombia pues tiene unas afectaciones que de manera muy particular están generando unas afectaciones que preocupan a los defensores de derechos humanos y a las víctimas del conflicto. De hecho, pues la presentación y la ponencia que vamos a tener el día de hoy se encuentra enfocada particularmente en las garantías de no repetición. Y esas garantías de no repetición de las cuales vamos a hablar tienen dos dimensiones particularmente. Una enfocada en la prevención de nuevas vulneraciones de derechos humanos, dentro de la cual vamos a hablar de esos escenarios en los cuales pueden darse nuevas vulneraciones a defensores de derechos humanos y a víctimas del conflicto, y otra desde esa perspectiva de reparación. En ese punto, pues yo voy a dividir esta presentación en cuatro partes fundamentales. Una en la que vamos a hablar de las garantías de no repetición en un marco, en un contexto de justicia transicional, es decir, como una medida transitoria, viendo de manera específica como cuáles son
esas concepciones que se han tenido desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diferentes conceptos que se han tenido desde Naciones Unidas y que se han mencionado al respecto desde la Corte Constitucional. Luego, identificar cuáles son las garantías de no repetición en el conflicto armado interno en Colombia, en el cual quiero detenerme para hacerle una presentación muy breve y un contexto muy breve de este conflicto a las personas que nos acompañan desde otros países de América Latina y mencionarles una revisión en la cual quiero hacer referencia al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de los años 2004 y 2005 en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Posterior a ello, hablar del carácter estable de las garantías de no repetición, que sería el punto al cual quisiera llegar con toda esta presentación. Y finalmente, hablar desde una dimensión de prevención en las garantías de no repetición para identificar cuáles son esas medidas específicas que viene adoptando el Estado colombiano y qué es lo que se ha dejado de hacer o qué se puede hacer para mejorar ese escenario tan grave que en el año 2020 nos arroja unas cifras en las cuales instituciones como Indepaz hablan de más de 95 líderes sociales asesinados, otras organizaciones hablan de 70 líderes, pero en todo caso una situación dramática y grave que pareciera no desescalarse con el paso de los años. Entonces, en este contexto, pues yo quisiera empezar mencionándoles que las garantías de no repetición, ya como lo había mencionado brevemente la doctora Karen, son uno de los elementos que componen los procesos de justicia transicional. Buscan que esos hechos que inicialmente dieron lugar a las violaciones de derechos humanos no se repitan. Y esas garantías de no repetición deberían, o lo que planteo yo este día, es que deberían perder ese carácter transitorio y adquirir un carácter permanente en el ordenamiento jurídico de los estados. Esto con un fin exclusivo que es la garantía del goce de derechos, pero de igual manera como mecanismo para legitimar el Estado y para reconstruir el tejido social y la confianza en las instituciones que se ve tan afectada como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos. Todos y todas sabemos que los escenarios de justicia transicional tienen una definición que por naturaleza tiende a la polisemia, en la cual no hay un concepto unívoco y que coinciden todas en que es un proceso temporal compuesto por medidas de carácter judicial y de carácter extrajudicial con las que se buscan transformaciones de una sociedad que ha sufrido graves vulneraciones de derechos humanos. Dentro de estas se buscan particularmente garantizar los derechos de las víctimas, derechos como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las cuales nos habló en detalle la doctora Karen y inicialmente pues también nos habló Yeshu de manera desde un contexto mucho más amplio. La función de las garantías de no repetición, como les mencioné, tiene como función esencial evitar que los hechos que dieron lugar a las vulneraciones de derechos humanos se repitan. Es así que precisamente cuando se empieza a analizar en un contexto o como un elemento de justicia transicional, resulta bastante problemático el hecho de que tenga este carácter transitorio, y esto particularmente en escenarios en los cuales no se consigue la garantía de los derechos de las víctimas o no se logra esa satisfacción efectiva o la consecución de ese fin último de las garantías de no repetición. En esto es importante tener en cuenta la genealogía de la justicia transicional. Los orígenes remotos de la justicia transicional, que en una fase de posguerra, en juicios como los juicios de Nuremberg, tenían un efecto principalmente dirigido a la identificación de la responsabilidad, más allá de la responsabilidad del Estado como sujeto de derecho internacional, de las personas que por su actuar causaron estas vulneraciones de derechos humanos. En esa genealogía que describen autores y profesores como por ejemplo la profesora Ruthie Teitel, se habla de ese escenario de posguerra fría, ¿no? Dentro de esa genealogía de las garantías de no repetición, donde ya no se busca solo la responsabilidad, sino se busca la reestructuración política y la reestructuración del Estado para garantizar que esos hechos de vulneraciones no vuelvan a repetirse. Y finalmente hablamos de un escenario de un Estado estable para la justicia transicional. Esto se da en un contexto de un mundo mucho más globalizado, donde la justicia transicional pasa de ser una norma excepcional a convertirse en un paradigma del Estado de Derecho, un elemento determinante del Estado de Derecho que no puede limitarse o circunscribirse únicamente a un escenario de justicia transicional. Dentro del Estado estable de la justicia transicional, claramente nosotros tenemos que o tendríamos que empezar a entenderlo como un fenómeno jurídico del posconflicto. Hoy día pareciera que ya no es un reflejo del posconflicto, sino es un reflejo de los tiempos normales, del desarrollo habitual de las funciones del Estado como consecuencia precisamente de la fragmentación política y de esas pequeñas guerras y de esos estados débiles como los latinoamericanos, en los cuales el carácter permanente de estas medidas debe ser la constante y no ser la excepción.
Ejemplo de esto muy claro en el contexto internacional es el carácter permanente del Tribunal Penal Internacional, que inicialmente inicia o empieza en esos juicios de Nuremberg, pero que ahora es una institución internacional permanente por virtud del Estatuto de Roma. Los elementos de la justicia transicional que deben ser permanentes en el ordenamiento jurídico para evitar que los hechos que den lugar a las vulneraciones de derechos humanos en Colombia se constituyen en eso que denominamos las garantías de no repetición y en general en todos los estados. En este aspecto, pues es importante, digamos, recordar o traer a colación una definición que hace el profesor Uprimni, que lo define como un elemento de justicia transicional, nuevamente con esa limitación que implica el carácter transitorio de este tipo de medidas, pero con un fin específico que es la de construcción de lazos de reconciliación para evitar el surgimiento de nuevos actores armados y para legitimar el Estado social de derecho y la democracia. En todo caso, la definición de las garantías de no repetición es también un concepto que tiende a la polisemia y que no ha sido definido de manera clara y que todavía genera discusiones en su definición. Pero dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha hablado de las garantías de no repetición como integrantes del derecho a la reparación integral. De hecho, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del deber del Estado a reparar, pero no lo ha llevado hasta ese punto, por lo menos no se ha visto hasta el momento en sus decisiones, en el que ese carácter de reparación integral implique también la reestructuración de ciertas entidades del Estado y resuelva las causas estructurales del conflicto o las causas que dieron origen a la vulneración de derechos humanos. Esto lo menciono con 3 ejemplos que voy a mencionar muy rápidamente sin detenerme en cada uno de ellos. Uno es el caso Bulacio versus Argentina, en el cual dentro de las medidas de reparación se habla de la indemnización no pecuniaria de los daños causados, en este caso a la familia de un joven que como consecuencia del actuar de un funcionario de policía resulta muerto. Otro caso es el caso de Erres versus Guatemala, en el cual se ordena por parte de la Corte Interamericana la creación de una página web para la identificación de menores sustraídos, así como retenidos ilegalmente, así como la implementación de un acto público de reconocimiento de esa responsabilidad internacional. Y en Colombia, pues digamos que tenemos varios ejemplos, pero hay uno particularmente relevante, que es el caso 19 Comerciantes versus Colombia, en el cual los actos de reconocimiento público como medida de reparación son entendidos como medida de reparación y no como garantía de no repetición. En digamos, esto para ejemplificarles y decirles que ese concepto que se mantiene dentro del sistema interamericano hace relación y lo mantiene a las garantías de no repetición como un elemento de la reparación integral, sujeto precisamente a la transitoriedad y no a la búsqueda de la reestructuración del Estado y a la reestructuración política y a la recomposición social de los Estados. Digamos que de la Asamblea General de las Naciones Unidas hay varios informes que hablan sobre las garantías de no repetición. El informe del relator especial sobre impunidad y conjunto de principios para la protección de derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que es Luis Juenet, que digamos que para la ONU genera este informe o esta relatoría especial, deriva en los denominados principios de Juenet. Y describe cómo son obligaciones para los estados, para la efectiva protección de las víctimas, 4 elementos fundamentales: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la reforma a las instituciones, que lo conjuga, reforma a las instituciones, con las otras garantías de no repetición. Y ese es el conocido principio 37 de los principios de Juenet, que habla de las garantías de no repetición como mecanismos preventivos y accesorios de las obligaciones de los estados para la reparación integral. Adicionalmente, pues está el informe del relator especial sobre promoción de la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que habla que el objetivo de las garantías de no repetición es precisamente la reconciliación y la consolidación del Estado social de derecho, a partir de 2 elementos. Uno, el reconocimiento de las víctimas, y el segundo, la confianza de las víctimas en el Estado, es decir, la legitimación popular de las instituciones estatales. Cómo recomponer o reconstruir esa confianza perdida que se da como consecuencia de esa vulneración atribuida por la acción o por la omisión de un Estado. Las garantías de no repetición, entonces, no pueden ser solo entendidas como un mecanismo para resarcir el daño, bien de manera individual o de manera colectiva, sino debe entenderse como una forma para crear condiciones de legitimación del Estado. Así, en el mismo sentido, dentro de los conceptos que ha dado Naciones Unidas, tenemos la resolución 60-147 del año 2005, donde se habla de los derechos que tienen las víctimas a una reparación plena. Y dentro de esa reparación plena se entiende que se debe incluir la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción, todos estos de los cuales habló la doctora Carrera hace un rato, y especialmente las garantías de no repetición como medio, digamos, de control
estableciendo unos medios o instrumentos de control efectivo como lo son los que se realizan por parte de autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas, o todos esos relacionados y que se han visto en diferentes decisiones asociados a la educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La garantía de no repetición como parte de la reparación integral no solo es una medida, como se los dije, para resarcir los daños de las víctimas de manera individual o colectiva, sino es una medida para generar cambios estructurales en el Estado. Eso es un elemento que yo quiero, me gustaría pues nos pudiera quedar de esta presentación que vengo haciendo. Sumado a esto, pues como yo les decía, también hay un entendimiento común sobre las garantías de no repetición que ha tenido la Corte Constitucional, y en ese quisiera referirme, en el cual lo que hacen es básicamente reiterar los principios de Joinet, reiterar lo que se ha dicho en diferentes instrumentos internacionales, y son recogidos en sentencias como la sentencia C839 del año 2013, que reitera la 579 del mismo año, y que en ese caso hacían un análisis del marco jurídico para la paz, estableciendo pues las garantías de no repetición de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de derechos. Es así que dentro de esta definición que incluye la Corte Constitucional se hablan también de mecanismos de reforma institucional. Esto que son programas efectivos para garantizar los derechos humanos, para erradicar los factores de riesgo, y recursos, particularmente recursos para la prevención de futuras vulneraciones de derechos humanos. Les mencionaba que dentro de esta estructura de la presentación quería referirme muy brevemente a las garantías de no repetición del conflicto armado colombiano. Y en eso pues es necesario contarle a los otros amigos que nos acompañan de otros países que el conflicto armado colombiano tiene un origen remoto y surge particularmente de esa exclusión en la participación política de ciertos actores que en el año 1946, en el gobierno del presidente Mariano Spindler, digamos que surgen esas diferencias políticas partidistas que llevan a que se acentúen esas diferencias que ya venían desde la Guerra de los 1000 días, que venían desde 1900, y que en el año 1950, tras la elección del presidente Laureano Gómez, se acentúan y llevan a que un grupo de liberales en confrontación con los miembros del Partido Conservador Colombiano lleguen a la región de los Llanos Orientales y el Alto Magdalena y empiecen a hacer una digamos, organización por la vía de unas autodefensas organizadas en forma de guerrilla para defender los intereses de liberales que venían siendo perseguidos presuntamente o claramente por parte de otros miembros de otros partidos. Luego hay un hecho determinante, que es que en Colombia se crea algo que se llama el Frente Nacional, que es un grupo de partidos políticos que reparten el poder político y administrativo del Estado en un periodo de 4 vigencias de 4 años. Esto lleva a la exclusión definitiva de la participación política de otros grupos y particularmente de quienes en ese momento hacían una representación del Partido Comunista Colombiano, que al verse excluidos los lleva a constituirse en esas guerrillas de origen comunista que nacen sobre el año 64, particularmente con unos hechos de persecución dentro del autoritarismo del Frente Nacional que llevan a la creación de las FARC. En la segunda conferencia se crean esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y posteriormente pues la creación de otros grupos como lo son el ELN con una naturaleza diferente y el Movimiento M 19 años más tarde en el año 70. Pero surgen todos estos a partir de unas causas fundamentales y esas causas en Colombia están transversalizadas y creo que en muchos estados latinoamericanos pasan por lo mismo, que son un excesivo centralismo, una exclusión política e ideológica de corrientes de pensamiento diferentes a las que son dominantes y la ausencia casi que definitiva de reformas sociales de distribución de la riqueza. Esto lleva a que el conflicto escale y evolucione. Esa evolución del conflicto hace que se empiecen a dar unas transformaciones profundas y unas vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que luego, sumadas a la presencia del narcotráfico como fuente de recursos para potenciar estos grupos y la aparición del paramilitarismo, llevan a un escenario de conflicto tan complejo que nos trae hasta nuestros días. Este breve contexto quería mencionarlo para referirme de manera muy rápida frente a la valoración de lo que fue la implementación de la Ley de Justicia y Paz o la Ley 975 del año 2005. El marco jurídico para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos paramilitares y los parámetros de justicia transicional para su implementación. Esto surge particularmente como consecuencia de la implementación de un acuerdo que fue el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Ese acuerdo del año 2003 lleva finalmente a la desmovilización de más de 31.671 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en bloques como el Cacique Nutibara, Elmer Cárdenas, en fin, digamos, lleva a la desmovilización de grupos paramilitares
y establece dentro de su artículo 8 de esta ley 975 los derechos de las víctimas a la reparación y a las garantías de no repetición. De igual manera, el artículo 48 de esa misma ley disponía las actuaciones que deben ser dirigidas a la satisfacción y las garantías de no repetición para evitar o para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos. Al respecto, pues hay muchas críticas que han surgido y es que no fueron establecidos los mecanismos para hacer efectivo estas disposiciones de los artículos 8 y el artículo 48. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó al respecto que esta ley no tenía mecanismos para el pleno esclarecimiento de los hechos, ni tampoco para el establecimiento de la verdad. Por tanto, tampoco garantizaba que el Estado prestara el apoyo adecuado a las víctimas. Los derechos a las víctimas en la ley en la ley de procesos de paz es el medio final para la reconstrucción del tejido social, como yo se los mencionaba. Y el desmantelamiento de los grupos armados es apenas una de las herramientas dentro de ese principio 37 de Joinet que yo hace un rato les mencionaba. Muchos vacíos en la ley que, digamos, no quedaron suplidos desde su estructuración, fueron finalmente llenados por vía de sentencias como la sentencia 370 del año 2006 y por nuevos desarrollos normativos, creando pues un desorden normativo en el proceso de desmovilización que finalmente no sirvió para consolidar las bases de la consecución de la paz. Y esto generó escenarios de impunidad que dificultaron la reconciliación y la recomposición del tejido social. Con lo cual, pues la inaplicabilidad de garantía de no repetición surge como una consecuencia del resurgimiento de nuevos grupos armados conocidos inicialmente como BACRIM, que son conformados por personas inicialmente desmovilizadas en el marco de la implementación de esta ley 975. Así, por ejemplo, en la sentencia C370 de 2006, la Corte Constitucional en Colombia mencionaba que si no hay un registro claro de quiénes son las personas que se desmovilizan y adicionalmente no se tiene claro los delitos por los cuales están condenando, pues difícilmente podría uno suspenderlo, retirarle los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a personas que habiéndose desmovilizado reincidan en los hechos que causaron la vulneración. Esto lo dice la Corte desde una perspectiva bien interesante y es que hacerlo entraría a violar el derecho a las garantías de no repetición de las víctimas. Digamos que luego hay una serie importante de instrumentos de valoración de lo que fue la implementación de esta Ley de Justicia y Paz y hay uno especialmente que fue realizado en el departamento de Antioquia por una investigadora que se llama Gladys Chavarría, que en una investigación sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares empieza a identificar que muchos de ellos, digamos, como consecuencia de las entrevistas, repiten una serie de patrones que, digamos, preocupan de la implementación de la ley. El primero es que la gran mayoría de ellos se desmovilizan por orden de sus superiores, es decir, no fue una decisión autónoma de desmovilizarse, sino es una orden de un superior. Segundo, es que mencionan estas personas desmovilizadas que en caso de no tener una estabilidad económica o laboral o garantías sociales para su proceso de reintegración, lo más seguro es que van a reincorporarse a los grupos ilegales. Aunque ellos lo perciben de forma negativa, advierten esa situación. Y tercero, es que mencionan que los participantes del programa de desmovilización desconocen el contenido de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con lo cual ese elemento fundamental de la formación en derechos humanos no se dio ni siquiera para las personas que se desmovilizaron en el marco de la ley 975, o por lo menos eso es lo que evidencian las entrevistas realizadas por la profesora Chavarría. El cuarto punto es que la continuación en las actividades ilegales de las personas ya desmovilizadas se mantiene. De hecho, muchos de ellos continuaron realizando actividades delictivas ya estando desmovilizados y a través de otros bloques que se empezaron a reconfigurar tras los procesos de desmovilización y particularmente la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Este proceso, pues finalmente, como ustedes lo pueden evidenciar, fue un proceso desordenado que fue difícilmente ejecutado y esto pone en riesgo particularmente las garantías de no repetición de las víctimas directas de estas personas que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y esto genera, pues básicamente, nuevos escenarios de conflicto como lo estamos viendo en Colombia y como lo vamos a ver un poco más adelante, asociados a la recomposición de organizaciones, ya como estructuras del narcotráfico, que son las que están generando las afectaciones más recientes a las víctimas del conflicto y a los defensores de derechos humanos. A manera de conclusión sobre este punto, en el cual estamos abordando las garantías de no repetición como parte de un proceso de reparación, es que todo conflicto armado tiene una causa estructural. Y si esas causas no desaparecen, tampoco va a desaparecer el conflicto, sin importar las medidas que se estén implementando para ello, sin importar cuántos procesos de formación en derechos humanos se hagan, si esas causas originarias del conflicto no desaparecen, el conflicto volverá.
Por esta razón es que las garantías de no repetición no deben realizarse únicamente en un proceso de justicia transicional, sino que deben garantizar que tengan un carácter permanente y que sean adoptadas por el Estado para conseguir esos fines de los cuales les hablaba, que es la recomposición del tejido social y la credibilidad en el Estado. Las garantías de no repetición de los derechos de las víctimas es una obligación correlativa del Estado. Se presenta, digamos, en primera medida como un derecho de las víctimas y en segunda medida como una obligación del Estado para garantizar que estos hechos no se den. Su objetivo, como se les mencioné, y esta conclusión quisiera se la llevaran de manera especial, su objetivo no es únicamente reparar de manera individual o colectiva, sino es particularmente hacer las reformas estructurales del Estado y de las instituciones para garantizar que nuevos hechos de vulneraciones de derechos humanos no se den. La consecuencia de esto, pues básicamente es la implementación de mecanismos de no repetición que deben adaptarse a los diferentes conflictos y a cada Estado. No se puede crear un único estándar de medidas de no repetición. Hay unos lineamientos, sí, pero deben crearse de manera adecuada a cada uno de las realidades que afronten los Estados. Y la segunda consecuencia es la permanencia como una política de Estado. Y esas políticas de Estado, en el caso particular de Colombia, pues están asociadas a reformas estructurales que desde tiempo atrás, como la carencia de servicios públicos de la que hablaban hace un rato, que en tiempos de COVID pues es mucho más acentuadas, la excesiva centralización, donde la mayoría de los recursos que son transferidos a las entidades territoriales tienen destinaciones específicas y no permiten el desarrollo del principio de autonomía que tiene la Constitución del año 91, las condiciones de extrema pobreza, la desigualdad social y económica, los escenarios de corrupción que mencionaban ahorita en los comentarios y la pérdida del control del monopolio de las armas. Digamos que esos son apenas unos de los ejemplos, pero serían los elementos que estructuralmente tendrían que ser reformados para hablar de garantías de no repetición efectivas. Les decía que finalmente pues yo quería también mencionar esas garantías de no repetición entendidas también desde una perspectiva de prevención de nuevas vulneraciones de los derechos y particularmente los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de los defensores de derechos humanos y de las víctimas del conflicto. En esto, pues yo quisiera darles un breve panorama en cifras de lo que ha sido hasta el momento esta situación, y es que desde el 1 de enero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2019 se reportaron 356 homicidios en contra de defensores de derechos humanos. El doctor Yeshua hace un rato también nos mostraba cómo esta situación se está dando en México y se está dando en otros países de América Latina. En Colombia particularmente nosotros hemos identificado que el 75, digamos, las organizaciones sociales y otros grupos de interés han identificado como el 75% de los casos se dan en 11 de los 32 departamentos del país. El 67% de estos homicidios se dan en zona rural y los principales departamentos que tienen afectaciones son el departamento del Cauca, Antioquia, norte de Santander y Valle del Cauca. No son los únicos, por supuesto, pero son en donde se están dando estas vulneraciones de derechos y además se están dando de manera reincidente. Simplemente para contarles, el 7 de enero de este año, Gloria Ocampo, una lideresa muy reconocida e importante en temas de sustitución de cultivos, fue asesinada en Puerto Guzmán, Putumayo. Marco Rivadeneira, por la misma época, corrió con la misma suerte. El 8 de enero de 2020, Óscar Quintero y Gentil Hernández en Puerto Guzmán, Putumayo, fueron asesinados. Anuar Rojas en Nuquí, Chocó. Y ahorita ya en tiempos de pandemia, digamos que uno pensaría, y los informes muestran pues, claramente unas mejorías en términos de seguridad, pero los asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos no han parado. El 29 de abril de 2020 asesinan a Álvaro Narváez, un defensor de derechos humanos, un líder de una junta de acción comunal junto con su esposo, su esposa, su hija y su nieta. El 10 de mayo asesinan a un hombre junto con su hija de 9 meses y dejan herida a su hija de 5 años. Y esto sumado a un escenario de preocupación y de incertidumbre en el cual los grupos armados han hecho una distribución de panfletos en los territorios, amedrentando y amenazando a sus líderes sociales. Digamos que en esto hay múltiples informes, tenemos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el informe de la Misión de Paz de Naciones Unidas, el informe de seguimiento de la alerta temprana 026 de la Defensoría del Pueblo, informes de organizaciones como Somos Defensores, los mismos que hace la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, y finalmente, pues lo que tenemos es un panorama muy complejo de afectaciones y vulneraciones de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación efectiva de estos casos, ha reportado que de los 302 casos que informó
en Naciones Unidas o que reportó de homicidios a líderes sociales, se ha logrado el esclarecimiento de 177 casos, lo cual sería el 58%. Y de estos se han atribuido particularmente a las organizaciones que en Colombia se denominan organizaciones tipo C, el 31% de los casos, 31 casos, al Clan del Golfo, que es una organización constituida de estas que les mencionaba hace un rato y que se describe en Colombia como tipo B, se han atribuido 21 homicidios al ELN-14, al EPL-6, a las FARC-2, y esto es simplemente para darles el contexto digamos, de la gravedad de la situación, pero además cuáles son las acciones que en materia de investigación se han venido adelantando. En este punto, pues yo quisiera hacer 4 reflexiones particularmente sobre lo que considero está pasando en este momento. Lo primero es que nosotros seguimos refiriéndonos a los líderes sociales como si fuera un solo tipo de liderazgo social. Un profesor español, recuerdo en una clase, decía y mencionaba cómo los colombianos nos referimos a muchas de las situaciones que tenemos en el país por medio de eufemismos, como por ejemplo cuando hablamos de falsos positivos, en lugar de nombrarlo como ejecuciones extrajudiciales que se daban en su momento. Y en esto, pues yo quiero decirles que es muy importante para la toma de decisiones de políticas públicas que dejemos de hablar de los líderes sociales como un grupo casi uniforme de liderazgos y que empecemos a identificar como los principales líderes que vienen siendo afectados por estas vulneraciones son los líderes comunales, es decir, las personas que hacen parte de juntas de acción comunal y que vienen denunciando hechos asociados al narcotráfico, a la sustitución de cultivos, a la extracción minera irregular y a otras diversas causas y que por esa razón es que vienen siendo asesinados. Los líderes sociales también son los miembros de las comunidades étnicas. Un líder de una comunidad, un miembro de una comunidad, miembro de la Guardia Indígena, muere hace unos días precisamente y se mete dentro de esta categoría general. Por lo tanto, si tenemos claro cuáles son los liderazgos que vienen siendo afectados o vulnerados con este tipo de hechos, pues podríamos dirigir acciones de política pública mucho más claras para su protección. Segundo elemento importante a tener en cuenta, la descentralización y el cambio de enfoque en la estrategia de protección que se tiene. El país, el Estado colombiano, viene desde la Constitución del año 91 definiendo el Estado como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Pero no se puede concretar la autonomía de las entidades territoriales en municipios de quinta y sexta categoría que no tienen recursos y que difícilmente van a poder destinar una partida presupuestal para garantizar. No sé si me escuchan. Se fue un momento, pero sí. Ok. Bueno, quisiera culminar con otros 2 elementos. La necesidad de una reestructuración del programa de protección existente hasta la fecha. La Unidad Nacional de Protección, que fue creada en el año 2011 como una entidad de naturaleza civil para garantizar los derechos de las víctimas de las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, tiene en este momento, digamos, en su nivel directivo a miembros que son miembros de la fuerza pública, miembros de la policía, exfuncionarios del DAS, que esto, digamos, no es reprochable per se, pero debemos recordar que la naturaleza de una institución de este tipo debe ser una naturaleza civil y con un enfoque particular de derechos humanos que permita hacer las reestructuraciones y las transformaciones para que la Unidad Nacional de Protección pase de ser una empresa de seguridad a ser una entidad garante de derechos humanos. Y finalmente, un cuarto elemento que hay que tener en cuenta es el fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos. Aquí les estoy hablando de escenarios de formación real que hagan transformación de las vidas de los líderes sociales, de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto, que en Colombia particularmente están cansadas de procesos de formación en escenarios como diplomados y están demandando cada vez más la profesionalización de su liderazgo. Por eso, surgen importantes iniciativas en las cuales el fortalecimiento del liderazgo social resulta como consecuencia de la transformación de sus entornos, y esta transformación debe darse necesariamente por la vía de la educación. Una educación que desborda los cursos que vienen dándose por múltiples agencias que se dedican a la materia en el Estado y que, digamos, apuntan o deberían apuntar a la creación de escenarios de formalización que les permita llegar luego a sus territorios a hacer verdaderas transformaciones sociales. Yo creo que lo dejaría como hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian, por su intervención, muy pertinente con relación a todas las situaciones que se están viviendo, no solamente en Colombia,
frente a la vulneración de derechos humanos, sino también nos decían nuestros compañeros en Guatemala, en Honduras y, bueno, en general en diferentes países de América. Tenemos una pregunta que le formularon durante su intervención y es, bueno, está relacionada con la primera ponencia que tuvimos el día de hoy y es, ¿qué piensa de la ciudadanía en tiempos? Bueno, esto tiene que ver con tiempos de pandemia, pospandemia en Colombia, en relación con el Estado, puntualmente víctimas del conflicto armado y líderes sociales. Sí, digamos que es un tema que se va a abordar en las charlas de mañana, digamos en la instalación que se hizo del evento nos hablaban precisamente de cómo mañana se va a revisar esos mecanismos para la garantía de derechos que son permanentes aun cuando se dé este escenario de pandemia, pero pues digamos que la labor en este caso de los líderes y las lideresas sociales es evidenciar los escenarios en los cuales se están dando vulneraciones. Por ejemplo, cuando no se tiene acceso a servicios, a necesidades básicas insatisfechas, como se ha venido dando como el acceso al agua, o como el acceso a alimentos que pues en muchos lugares del país no se están dando, pero yo creería que es un elemento más de discusión para las charlas de mañana. Profesora Laura y profesor Francisco, digamos, yo sí quisiera como formular una pregunta y viendo las inquietudes que hay como comunes. Recientemente nosotros también acá en el Valle del Cauca, y usted bien lo dice, que ocupamos los primeros lugares en temas de homicidios a líderes sociales, hicimos un evento con la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque hay, digamos, una intención como del gobierno nacional, pero entiendo que es producto del cumplimiento de obligaciones también de sistemas internacionales, en el marco de tener que levantar una política pública para defensores de derechos humanos. Esa es parte de las recomendaciones que han hecho los sistemas. Pero, digamos, estuvimos en un grupo con muchos líderes y en el momento en que uno les decía qué quisieran ver ustedes reflejado en una política pública, porque ellos dicen no es solamente una escolta de la Unidad Nacional de Protección, sino mucho más. Cuando uno llega al mucho más, termina siendo mucho y es muy difícil concretarlo. Entonces me gustaría que, digamos, desde la experiencia que usted ha tenido, desde todos los casos y para que esto, digamos, sea un punto como de apertura de una siguiente ronda de preguntas que vamos a permitir, pudiéramos identificar cuáles serían esos elementos que sí deben de contener una política pública más allá de asignar seguridad, que también es importante, porque, digamos, uno les dice a ellos, hay que proteger la vida, pero también cómo se protege la vida en forma permanente y no desaparece la inseguridad cuando se quita el escolta de la Unidad Nacional de Protección, sino cuáles serían esas otras medidas que podrían de estar dentro de una política pública, porque incluso para los mismos líderes era difícil de concretar. Lo máximo que ellos pedían era formación en derechos humanos. Ellos decían que siempre son los diplomados, los cursitos, pero que nunca hay como una profesionalización, digamos, de su ejercicio. Y una de las cosas que me parecieron importantes de ese momento es que ellos sienten que hay unos estereotipos que se han creado con los líderes sociales. Entonces, ser líder social es como ser sinónimo de ser algo malo en la región, porque cada que soy líder social, pues corro riesgos. Entonces, me gustaría como escucharlo en torno a eso y a su vez compartirle al auditorio que como nos queda un poco de tiempo, quisiéramos ser un poco más democráticos en la participación y extender al menos la posibilidad de que se hagan unas 3 o 4 preguntas donde las personas puedan directamente pues hacer uso del micrófono y formularlas. Tratemos de que estos espacios sean óptimos, de que no, pues, no reiteremos en preguntas que ya se hayan resuelto. Tienen muchas dudas respecto del COVID, lo dijo el profesor, el día de mañana hay una jornada especial para eso, entonces tratemos hoy de aprovechar a los conferencistas que nos acompañan en el marco de cómo reflexionamos sobre la protección de los derechos humanos, pero en marcos de conflictos armados. Entonces, profe, ahí le dejo esa pregunta para que podamos seguir también con otra ronda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, mire, yo en este punto quisiera hacer un énfasis, digamos, especial y una reflexión que en el transcurso de la presentación la hice de manera muy rápida. Los principales problemas que tenemos en este país son la excesiva centralización, y esa excesiva centralización se refleja particularmente en la implementación de la política de protección a defensores de derechos humanos, de líderes sociales. ¿Cómo pueden ustedes evidenciar esto? Hay un montón de decretos, dentro de ese el decreto 1066 del año 2015, que ha tenido más o menos 5 modificaciones también por la vía de decretos reglamentarios y que tienen un marco normativo complejo, pero que en la práctica ninguno le asigna recursos
recursos a las entidades territoriales. Les están asignando competencias, sí, porque le están diciendo, usted también tiene un deber de garante para la garantía de los derechos humanos de quienes defienden y promueven los derechos humanos, pero no le dicen de dónde saque la plata. Entonces, difícilmente en una política pública que no existe en este momento, que yo debo decir que a pesar de que está el PAO, digamos, liderado por el gobierno nacional, no hay una política pública de protección, hay una serie de acciones que de hecho las veo como desarticuladas y que no están dando la verdadera importancia y relevancia al papel que juegan las entidades territoriales para la garantía de los derechos humanos de los defensores. Hay dos elementos fundamentales que afectan de manera grave la implementación de las políticas de protección del Estado. Uno en términos de oportunidad y otro en términos de eficacia. Oportunidad es que para un defensor de derechos humanos tener un estudio de nivel de riesgo y medidas de protección, como lo son un esquema, para que lo pueda tener pueden pasar más o menos 6 meses si le va bien, digamos, en unos términos rápidos para poder acceder a las medidas de protección. Pero lo cierto es que en esos 6 meses no hay ninguna garantía de protección a sus derechos y es en ese periodo de tiempo donde puede morir el defensor de derechos humanos o la lideresa social. El segundo, en términos de eficacia, hace o guarda relación precisamente con eso que se menciona, y es el tener una escolta o un vehículo blindado que esté las 24 horas conmigo garantizándome mis medidas de protección. Hemos visto cómo muchos casos de personas que tienen esquemas de protección, cuando van a su casa y se retira el esquema de protección, es cuando son abordadas por los delincuentes que generan las afectaciones a los defensores de derechos humanos. Con lo cual el modelo tiene que transformarse de un modelo de seguridad, que pareciera casi de seguridad privada, a un modelo de garantía de derechos. Y cuando los defensores de derechos humanos en la reunión que me mencionan que se hizo en el Valle del Cauca, mencionaban la necesidad de educación como medida para la protección, es porque así es. El ejemplo que nosotros tenemos, yo fui subsecretario de gobierno en Bogotá en la anterior vigencia. Implementamos un programa de protección a defensores de derechos humanos que, como todos, pues no llega a la perfección, pero que sí en el transcurso de 4 años garantizó que ningún defensor de derechos humanos fuera asesinado en Bogotá. Y esto lo hicimos buscando que la protección se transformara en esos esquemas de protección en medidas de fortalecimiento al liderazgo social. Y entre esas la educación. De hecho, hay personas que nos acompañan en este evento que son de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, son líderes sociales de las diferentes localidades de Bogotá, a las cuales se les convalidó su experiencia de trabajo comunitario por los 5 primeros semestres de carrera en la Universidad Pedagógica, y con recursos del distrito pagamos la terminación de sus estudios. Ellos van a graduarse ahorita este semestre, en junio de este año, y son defensores de derechos humanos que van a fortalecer su trabajo comunitario desde sus comunidades y que al ser reconocidos tienen medidas de protección con un enfoque colectivo y no individual que desbordan a esos esquemas de protección de los cuales hablaban. Pero es apenas una de las recomendaciones. El otro que les mencionaba, la reestructuración de la forma en la cual se presta la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Y otro muy importante a tener en cuenta, cómo se garantiza la protección de los testigos, víctimas e intervinientes en el programa de protección de la Fiscalía, que eso también sigue siendo un escenario oscuro y que genera nuevos escenarios de vulneración para defensores de derechos humanos. Muchas gracias nuevamente, doctor.